Bueno, y pues, de cara a que ya sabemos que los seres humanos tenemos la mente en un loop de ciclicidad, pasa un cierto tiempo y marcamos los ciclos de una manera señalada. El hecho de que haya un primer informe y un segundo y un tercero y un cuarto y un quinto y un sexto, lo que implica es ver para dónde el país avanza, para dónde no, qué es lo que se puede mejorar, qué ya está bien, qué es perfectible, qué no. En fin, no es nada más el ejercicio por el boato de que haya un presidente, sino bajo la idea de que ese presidente se realice una evaluación que se someta a los poderes equivalentes a él, pero al mismo tiempo, en esta época de la comunicación, pues a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que trae el presidente? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Y pienso que hacer algunas evaluaciones estratégicas sobre políticas económicas dictadas en estos últimos meses son, bueno, creo que es algo importante. Y por lo mismo, invito a Javier Treviño, como siempre, asertivo, para que nos dé sus primeras impresiones. Te saludo, Javier, ¿cómo estás esta mañana? Buenos días. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Casi no te escucho, pero un poco sí. A ver, ahí estás. Pues mira, en cuanto al análisis de lo que ha ocurrido en este primer año de gobierno del presidente López Obrador, yo quería tocar un punto que pues a todos, por un lado, nos suena bien, que va en buena dirección, pero por el otro lado también hay cierta preocupación del impacto que tiene en la economía mexicana, y eso se llama la austeridad republicana, pues que este es uno de los temas que yo creo que ha causado más polémica en México desde el inicio del gobierno del presidente. Pues se detectó un severo recorte al gasto, a la inversión de dinero público. Eso se ha reflejado en este año, Pedro. Ya lo vemos ya en todos estos meses, bueno, pues en el despido de miles de empleados del gobierno, en la cancelación de contratos y de licitaciones, en la reducción de salario de los altos funcionarios, en una drástica reducción, Pedro, en el gasto cotidiano de las autoridades. Y todo esto, pues a lo mejor todos los ciudadanos estábamos esperándolo, y qué bueno que se hace, qué bueno que se está llevando a cabo, pero también esto es un elemento que de alguna manera tiene un impacto sobre lo que diríamos o llamaríamos el talento en la organización del sector público. Según el presidente, y eso lo hemos escuchado en todos sus discursos, en sus mañaneras, esta medida se aplica porque pues en los gobiernos anteriores se cometieron excesos en el gasto público. Sin embargo, Pedro, el recorte del presupuesto pues ya tiene un impacto en la economía del país. Y una de las primeras consecuencias pues es el tema del pronóstico de crecimiento de la economía. Al inicio del gobierno del presidente, pues hace un año se esperaba que fuera de 2% para este año, no el 4% como se espera que sea para el final de la administración, pero ahora pues ya las consultoras financieras, los organismos como el Fondo Monetario Internacional, pues advierten que el Producto Interno Bruto de México crecerá menos del 1%, entonces hay un impacto por esta decisión de reducir el gasto de inversión, de aplicar programas de austeridad, del reordenamiento de la hacienda pública, y obviamente hay otras razones que no debemos dejar de lado. La desaceleración en la economía de Estados Unidos y de Europa, de la que platicamos la semana pasada, bueno, también tiene un impacto, pero al mismo tiempo que esta reducción, esta austeridad republicana tiene un impacto en la economía, sí hay grupos y hay actividades que resultan beneficiados, como los jóvenes, las personas de la tercera edad, algunos campesinos marginados y comunidades indígenas, ¿no? Desde el 1 de diciembre del 2018, cuando el presidente asumió pues su responsabilidad, pues sí estableció una estricta política en el gasto del gobierno. Todos sabemos, y lo ha dicho él hasta el cansancio, que se redujo el sueldo a la mitad, que ningún funcionario puede ganar más que el presidente, canceló plazas de asesores y direcciones adjuntas, y la compra de automóviles nuevos, y los seguros médicos privados, y toda esta parafernalia. Pero también, Pedro, pues se suspendieron contratos de obras públicas, ha habido controversias en temas de inversión, se concentraron todas las compras del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda,
Además, pues hubo recortes importantes en lo que era el gasto del gobierno. Entonces, el impacto, Pedro, de la austeridad pública se nota en algunos sectores. Tú lo has reportado, temas de las medicinas en los hospitales, en el despido de empleados públicos. Al parecer, como alrededor de 20,000 personas han sido despedidas desde enero de este año. Pero una de las áreas en las que ha habido un mayor impacto, por ejemplo, ha sido en la construcción, que registró pues una caída del casi el 7% en 2019. La construcción de las grandes obras del gobierno mexicano pues tiene una estrecha vinculación con el sector privado y esto a su vez tiene un impacto en 50 ramas de la economía, Pedro. Entonces, la austeridad que se suma a este nuevo gobierno también se refleja en una curva de aprendizaje en el ejercicio del gasto público, y eso ha tenido un impacto en la economía, Pedro, en este primer año. Esperemos que esto ya ahora sí, un año después del inicio del gobierno, pues veamos otra perspectiva. Sí, debemos mencionar que en programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, en programas de becas y de empleo, en los programas también del subsidio a los mexicanos de la tercera edad, que se duplicó el subsidio, en los precios de garantía para los campesinos marginados. Bueno, pues en eso ha habido un buen impacto para ellos, eso tiene un impacto también en la economía. Sin embargo, Pedro, pero vemos que México sí está enfrentando una desaceleración económica, que el desempleo en este primer año ha aumentado ligeramente y que la actividad industrial pues se ha deteriorado de manera importante, aunque vemos, por un lado, y eso es bueno, eso es positivo, una mayor estabilidad en las variables monetarias, Pedro, especialmente también en la inflación y en el tipo de cambio, y la confianza de los consumidores, ese es uno de los temas interesantes, pues se ha mantenido en terreno positivo. Se pueden hacer comparaciones con el primer año de la administración anterior, pero lo que es importante, Pedro, pues es que ya después de este primer año, ya lo que viene hacia adelante ya es difícil decir que es culpa de la administración anterior. Lo que va a ser importante es que esta curva de aprendizaje ya terminó. Tenemos que ver el tema de la generación de empleos formales, de la tasa de desempleo, del mismo crecimiento, del ingreso de los trabajadores, del impacto en el mercado de valores, de los costos en la canasta básica, de la industria manufacturera, del precio de la vivienda, de los energéticos, el tema de la deuda pública, el tema del poder adquisitivo del salario, la confianza del consumidor, cómo está la balanza comercial, lo cual ha sido un tema positivo. La administración morenista pues ha revertido la tendencia y ha logrado un superávit comercial de alrededor de 3,145 millones de dólares. El impacto que puede tener las nuevas medidas en la seguridad social y en la inversión privada. Así es de que, Pedro, pues tendremos muchos temas que analizar después de este primer informe de gobierno. Has dado un montón de análisis y de variables y de aspectos que hay que ver de cerca en una administración pública federal. El reto es enorme y todo esto se podrá consolidar con un factor, uno. Lo demás, a lo mejor nada más trabajándolo todos los días, pero un factor que es la certidumbre y la confianza. Si esta certidumbre, confianza se traduce en que las empresas vean hacia adelante con certeza sus nuevas inversiones, yo creo que el país está del otro lado. Pero lo que preocupa de todo esto, Javier, es la cantidad de dinero que se ha ido del país y que mucho de ese dinero, ojalá y me equivoque, pero es dinero que se va para no regresar y eso me preocupa profundamente. Así es, Pedro. Gracias, como siempre, querido Javier Treviño, un hombre, como ustedes saben, inteligente, de una gran experiencia en el sector diplomático y gubernamental dentro de diferentes etapas de la vida de nuestro país, hoy director de Relaciones Gubernamentales de Gin Group en México. Gracias, como siempre, Javier, te abrazo. Gracias, Pedro, buenos días. Yo creo que es un análisis ponderado, equilibrado, importante recibir el mensaje de un hombre así. Javier Treviño, verdaderamente impecable. Vamos a hacer una pausa, regresaremos aquí con más noticias.